lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Siempre temas de actualidad, siempre temas que sean útiles para nuestro día a día. Y siempre desde chiquitos escuchamos, ¿no? Tienes que aprender a decir no. No puedes ser complaciente siempre. Pon límites. Límites que definitivamente tenemos que aprender a poner en nuestra vida, en diferentes facetas, en lo laboral, con los amigos, con la pareja, con los hijos. Lamentablemente, en el tema de parejas, creemos o nos han hecho creer que una vez que tú te casas o que ya decides vivir en pareja, tienes que aceptar todo. Y no es así, porque los límites son importantes e indispensables para el desarrollo de una vida saludable psicológicamente. Y para hablar del tema, estamos aquí con la psicóloga Victoria Peraza. Victoria, ¿qué tal? Buenos días y bienvenida como siempre. Muchas gracias, Elsie. Feliz de esta temática. Esta temática es súper importante. Primero porque los límites se aprenden desde muy pequeños, desde que nos enseñan a decir no, o incluso cuando empezamos a decir desde pequeños si le doy un beso a todo el mundo o si obligo a mi hijo a hacer ciertas cosas para que él quede bien con las demás personas. Y poco a poco vamos creyendo que esa es la manera adecuada de interactuar con los otros, ¿no? Hacer cosas para que las otras personas nos acepten. Y eso definitivamente empieza a mermar el límite necesariamente o interno que necesariamente todos tenemos que tener, ¿sí? Nosotros, bueno, aquí hablamos sin pelos y sin rodeos. Y justo antes de empezar esta entrevista con Victoria hablábamos sobre el desgaste. Y este desgaste que a veces sufrimos es porque nos esmeramos mucho por ser complacientes o por aceptar todo para que no dejen de quererme o para que no me excluyan. Yo creo que tiene que ver mucho con esa idea de que para que nos quieran tenemos que hacer todo lo que las demás personas desean, ¿verdad? Incluso el no tomarnos en cuenta. Puedo poner un ejemplo hasta en lo laboral, ¿verdad? Estoy enferma o estoy enfermo y no importa, igual tengo que ir al trabajo porque algo me va a pasar. O tengo una reunión familiar y de verdad estoy extremadamente agotada, casi no puedo ni abrir los ojos del cansancio, pero tengo que cumplir en ese momento. ¿En qué momento yo aprendí a tener ese límite y autocuidarme y decir no puedo? Y no por eso las demás personas tienen que dejarme de querer. La persona que realmente me quiere puede entender que estoy cansada, que estoy enferma, que estoy en una situación difícil, que no le puedo ayudar en cierta situación, sea económica, sea laboral, porque es esa comprensión del otro lo que me tiene que hacer decir esta persona o esta relación es valiosa. Lamentablemente en nuestros países sudamericanos sobre todo, ¿no? Existe todavía mucho machismo. Entonces, este momento en el que tú decides entablar una relación de pareja, casarte, formar un hogar, es como que el hombre, en muchos casos, no todos, siente que ya eres posesión de él. Entonces los límites no son válidos porque ya eres su esposa, ya eres su pareja y es como que va mermando esa autonomía en este caso, de la mujer. Bueno, es verdad, aquí lamentablemente todavía hay altos índices de machismo y eso hace que muchas veces en la crianza también a las mujeres nos digan que cuando nos casamos tenemos que cumplir como con ciertos criterios porque si no somos malas esposas, malas mujeres, ¿no? Y allí está, primero lo que tenemos en nuestra cabeza, lo que hemos aprendido y segundo lo que nuestra pareja nos hace ver. Resulta que cuando nos casamos estamos formando un equipo. Y en ese equipo también hay cosas que sabemos hacer, cosas que no sabemos hacer, cosas que queremos hacer y cosas que no queremos hacer. Y allí está justamente entender los límites de cada uno. Hoy en día los quehaceres del hogar son compartidos, ¿no? No tiene por qué hacerlos todo la mujer. Hoy día la mujer trabaja y es lo más normal del mundo y también llegamos cansadas a la casa. Entonces compartir y entender que hoy estoy demasiado cansada quizás para hacer algo del hogar o el cuidado de los niños también debe ser compartido. Todas estas cosas tienen que entenderse como un trabajo en equipo y no como una carga que la mujer tiene que llevar. Pero todavía seguimos escuchando a esas abuelitas o a esas suegras o esas tías que dicen, no, es que es una mala mujer porque no atiende al marido, porque no le tiene calientito el desayuno, porque no... A ver, hay momentos sí, pero si no, dos manos tienen. Así es.
y es una cuestión de llegar a acuerdos, ¿no? Y no va a pasar nada, no se le van a caer las manos si el hombre se calienta la comida o se prepara el desayuno, o si atiende a los niños. Así es. Pero, ¿será que no hemos aprendido a poner, porque como estamos enamorados con esa dopamina, así, todos felices cuando recién entablamos, y nos olvidamos de establecer estos límites antes de iniciar la relación? Me encanta ese tema porque es verdad que cuando iniciamos tenemos todas estas hormonas alborotadas y ahí no vemos como nada malo. Es el Todo príncipe está azul, perfecto. la princesa. Todo es increíble. Y justamente por eso es importante conocer bien a mi pareja antes de casarme, ¿no? Que se nos bajen todas esas hormonas y veamos qué es lo que pasa, cuál es la realidad. ¿Cuál es? ¿En dónde estoy pisando? Porque no todo es perfecto y no va a ser todo perfecto. Lo importante es que empecemos a decir hasta aquí puedo y hasta acá no puedo. Y con estos acuerdos es que vamos a seguir la relación, ¿no? Esos límites, cuando se colocan de manera adecuada, cuando se colocan conversando, cuando se colocan con amor y con de verdad el entendimiento de la otra persona. Si yo llego cansada y te digo, la verdad es que hoy no pude cocinar porque llegué muy cansada del trabajo, porque no solucionamos de esta manera, la otra persona no tiene por qué enojarse, porque le estoy conversando la situación que yo estoy viviendo y cómo me siento. Y igual, si la otra persona había llegado al acuerdo no de también cocinar o cuidar a los niños y dice, no, la verdad es que me siento mal, estoy enfermo, crees que, yo sé que me tocaba a mí, pero crees que puedes hacerlo tú, yo puedo ceder en ese momento, es como compartir esas responsabilidades, la corresponsabilidad del hogar. Uh-huh. Ahora, este tema, cuando no se ha establecido realmente los límites en la pareja y decidimos tener hijos, este patrón de ser permisivos, de permitir todo, de no aprender a decir no, de no saber hacer que la persona nos escuche o no ser escuchados, se va a repetir este mismo patrón, esta misma forma de vivir en nuestros hijos. Los niños aprenden por lo que ven. En su, no sé, 90%. Lo que le decimos es importante, pero lo más importante es el ejemplo que nosotros le damos. La comunicación es importante desde la parte verbal hasta cuando decimos, no, hoy no vamos a poder ir a tal lugar porque nos sentimos mal, o tienes que hacer muchos deberes, no puedes ir a tal fiesta o a tal espacio recreativo, uh-huh, pero lo podemos hacer tal día, y esas negociaciones y comprensiones y aprender a decir no genera una mayor tanto tolerancia a la frustración como al niño, como con la capacidad de luego cuando crezca poder colocar esos límites. Entonces tenemos que jugar a fomentar la autoestima para que los niños tengan esa capacidad de decir, bueno, si yo le digo no, no me tiene por qué dejar de querer, ¿no? Una persona que me quiere le puedo decir no en algún momento y puede entender que en ese momento está en una situación específica y que luego nos vamos a seguir queriendo, ¿no? Cuando tenemos esas ideas de quizás de las personas mayores que estuvieron en una sociedad muy machista en donde solo tenían un lugar en el hogar y que las hacían ver como la dueña de la casa, pero en realidad no tenían quizás la libertad de elegir muchas cosas, de elegir cuándo querían salir, qué querían hacer, qué hacer con el dinero, ¿no? El dinero era destinado totalmente para el hogar. Pero ¿y dónde está la idea de, y yo quiero ir a la peluquería, o yo quiero salir con mis amigas, o yo quiero irme de viaje sola, o hacer ciertas actividades que nunca, ni siquiera a veces se les pasó por la mente porque no era algo ¡un escándalo! que en ese momento que estaba aceptado? Entonces es importante entender que los límites también es aprender a querernos, amarnos y a fomentar nuestra autoestima. Estamos conversando con Victoria Peraza sobre los límites que debemos aprender a poner en toda faceta o en toda etapa de nuestras vidas, pero en este momento enfocadas en el hogar, enfocadas en la pareja. No tenga miedo de decir que no, porque si realmente usted pone estos límites y no se los aceptan, es porque ese no es su lugar. Correcto. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Sin Peros ni Rodeos. Y de vuelta aquí en Sin Peros ni Rodeos con Victoria Peraza, psicóloga, y estamos hablando sobre los límites tan importantes, tan vitales. A veces decimos, no, qué exageración, en el día a día aprendemos con nuestra pareja, somos dos mundos diferentes, tal vez al inicio es un poquito difícil, pero ahí nos acoplamos, así que no. Hay que aprender a poner límites desde el inicio para que la situación no se agrave, Victoria.
Así es, y colocar límites tiene que ver con el autoconocimiento, es decir, yo saber qué me gusta, qué no me gusta, qué puedo tolerar, qué no puedo tolerar y entender que todo eso lo tengo que comunicar. Muchas personas no colocan límites porque no saben cuáles son sus límites hasta que le llega la situación, ¿no? Hasta que le gritan y dicen, bueno, en este momento, ¿qué hago? Me quedo pensando, digo, bueno, no voy a reaccionar, pero a los días digo, ¿y por qué dejé que me gritaran? Pero no había, digamos que colocado el límite de que yo no voy a aceptar que me griten, no voy a aceptar que me toquen, que me maltraten, y parecen cosas obvias, pero a veces no lo son. Y decir que esa persona no quiere recibir malos tratos o que las cosas en el hogar van a ser compartidas porque para ella es correcto, es importante hablarlo. Y si esta persona que permitió en ese momento porque no supo cómo reaccionar, porque quiso poner límites y su pareja le gritó, si no tiene autoestima, puede ser que al final no vuelva a tocar ese tema de los límites para que no se repita esa situación. ¿O Sí. no? Y no lo toca por miedo o a que nuevamente reaccione de esa manera o a perder la relación o a quizás hasta a veces darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Preferimos evadir el tema. Pero cuando no se habla algo que sucedió y que nos afectó, la probabilidad de que se repita es súper alta. Entonces es demasiado importante que tengamos la capacidad de decir en ese momento, si es un límite que no habíamos pensado, que no teníamos claro, y que hay que colocar en ese momento, bueno, decirlo, bueno, yo no sabía que necesitaba decirte esto, pero ahora te lo voy a decir porque me parece incómodo. Incluso hay situaciones que tienen que ver con, y es un tema delicado, pero la sexualidad, ¿no? En las noches, cuando a lo mejor la pareja llega con ganas de tener relaciones sexuales y esa persona no quiere, pero se siente obligada a ceder, y ahí hay un límite que no se colocó. Y está muy mal porque eso no, porque sea mi pareja, yo tengo que estar disponible todo el tiempo para él. Es lo que decíamos al inicio, en la primera parte, ¿no? Creemos que ya el momento en que nos casamos, sobre todo el hombre, ya te pertenece y tiene que ajustarse o obligada esa persona a seguir lo que yo voy a poner o imponer en mi hogar porque es mi esposa y porque el hombre de la casa soy yo. Sí, pero no es así, Pero porque no es así. nos estamos dejando a nosotros a un lado porque no tenemos quizás la autovaloración suficiente para decir, si esta persona no respeta mis límites, entonces no me respeta a mí. ¿Qué hago con una persona que quizás le he hablado, le he dicho, le he explicado y sigue vulnerando mis límites, sigue creyendo que yo soy una persona que le pertenezco, que soy un objeto y que no tengo mi propio criterio y mi propia manera de ver las cosas? Además que el amor va muy ligado al respeto, o sea, es fundamental, es como que son eslabones que tienen que ir unidos. Y a la comprensión. Te respeto, te comprendo y me puedo colocar en tu lugar. Y me Así comunico. Así no sea mi lugar, pero yo digo, ¿por qué te afecta tanto esto? Yo no lo entiendo de esa manera, explícamelo para yo poderme colocar en ese espacio en que tú te sientes herida, te sientes triste, porque sabemos que la mujer es más emocional, pero no por eso el hombre no tiene que ingresar en ese mundo de la mujer. Perfecto. Muchísimas gracias, Victoria. Hemos conversado sobre los límites que debemos aprender a poner. También debemos aprender a decir no. Gracias, Victoria, por haber estado el día de hoy compartiendo este valioso tema. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que siempre